Por la invitación que hace mi persona. Yo soy biólogo, tengo una hija que estudia turismo, una lástima que no haya venido conmigo, y agradezco a la presencia de tantos jóvenes de toda Sudamérica y de toda parte del mundo que está aquí. Yo voy a resumir mi trabajo. Básicamente es 30 años de experiencia con animales en vía de extinción alrededor del mundo. Aquí en el Perú he hecho más trabajo, el que más destaca es con la pava blanca, que es un ave endémica de Perú. Ustedes pueden verla ahí en la foto. Está la madre con los polluelos, y es precisamente el trabajo y el mensaje que quiero dejar. Porque esta ave es importante, solo vive en el Perú, y es de la familia Crassidae. Y es una familia netamente sudamericana que todos los que estamos aquí compartimos. En América hay muchos en cada país, voy a mencionar dentro de un rato. Y hemos logrado reproducirla, estudiarla en cautiverio, manejarla y luego reintroducirla al hábitat silvestre, siendo un éxito y un ícono de la conservación en el Perú y en el mundo. Como le digo, hay que resumir un poquito porque ya la gente está cansada. Entonces aquí voy a solamente mostrar algunas fechas de cómo la historia de la pava blanca, ¿no? Ustedes pueden ver en 1877 es el primer registro de esta pava. Esta la hizo un cazador polaco por encargo de un científico Taxanowski. Bueno, pasaron 100 años y nadie la veía, no porque no estuviera, se pensó que estaba extinguida, pero la verdad es que los investigadores no llegaban a hacer investigaciones al sitio donde esta pava estaba presente, ¿no? Fue hasta el año 1977 donde recién se le redescubre, generando esto una información internacional, colocando el Perú nuevamente como uno de los puntos importantes de conservación, ¿no? Ya a partir del año 78 ya se tenían los primeros pichones, los primeros polluelos, los individuos ya en estado en cautiverio, y conseguimos financiación exterior y financiación de entidades nacionales también, ¿no? Para 1991 ya yo entré al proyecto en el 90, después de hacer mi doctorado, y desarrollé una serie de técnicas especiales y específicas para esta especie que pueden ser replicadas incluso para toda la familia de pavas. Las pavas de la familia Crassidae son muy importantes porque reflejan la presencia o ausencia, refleja el estado del bosque, son especies indicadoras. O sea, quiere decir que si en el bosque donde había pavas todavía las encontramos, ese bosque está en buenas condiciones. Si ya no está, entonces ese bosque hay que trabajarlo. Además, cumplen un papel muy importante en la función de la naturaleza porque son dispersores de semillas. Eso quiere decir que cuando se alimentan, porque comen hojas, flores, brotes, frutos y semillas, ellas van dispersando las semillas hacia todo el bosque y ayudan a la regeneración del bosque. Sin estas pavas, el bosque desaparece. Por eso es importante que tengamos esta experiencia que puede ser replicada, como digo, en toda Sudamérica, puesto que no esta misma, pero otras familias, otras aves de esta misma familia están en toda América, ¿no? Bueno, hay un poco más de información. Lo podemos saltar para que podamos avanzar. La pava blanca tiene un hábitat y su distribución, ¿no? Es endémica de los bosques secos del noroeste peruano, de la región tumbesina. Esto es particularmente importante porque en esta región es precisamente rica en endemismo, como se había mencionado. Vive solo en el Perú. Se le descubrió en la frontera con Ecuador, pero nunca más se le volvió a ver. Yo he hecho censos de esta especie por varios años y nunca la encontré en Ecuador. Ahora está limitada a una franja muy seca y vive precisamente en el bosque seco. Se llama el bosque seco porque solamente llueve en diciembre a marzo llueve muy poquito y el resto del año está seco, entonces las plantas pierden hojas y la pava sufre para conseguir alimentación, ¿no? Entonces es uno de los crásidos que tiene un área de distribución equivocada, porque es lo único crásido que no es de selva. Entonces, por eso que está en extinción, esa es una de las razones por las que está en extinción. Y además de eso,
existe la tala indiscriminada, la caza todavía se da, y el desplazamiento por la gente, que la presión de la gente hace que vayan ocupando su hábitat y la van desplazando y dejándola sin hábitat, eso hace que esté en peligro de extinción inminente, ¿no? La última categorización de especies del Perú que yo participé y que está convalidada por la IUCN, solo hemos encontrado 250 ejemplares de esta pava en estado silvestre, nada más que 250. La WWF trabaja con el oso panda y se reciben millones de dólares para apoyar el oso panda, pero el oso panda hay más de 1500 especímenes en estado silvestre, la pava illenca solo 250, y aquí el estado, desgraciadamente, como en la parte de toda Sudamérica, no tenemos fondos para ese tipo de cosas. Aquí vemos la distribución actual histórica. Si ustedes pueden ver, la idea era, yo iba a tener como un puntero, pero bueno, no están, entonces les pediría que tomen un poco de atención ahí. La distribución histórica, ustedes ven en la parte del norte, en la parte de distribución histórica arriba, se descubrió en Tumbes, la pava, ¿no? Nunca más se le vio, y ahora tiene una franja de distribución de 10 kilómetros de ancho por 150 kilómetros de largo. O sea, 1553 kilómetros nada más. Ese es el único sitio donde está la pava en el mundo. No se le encuentra en ninguna otra parte del mundo. Por eso es tan importante mantenerla, ¿no? Y ustedes pueden ver que lo que pasa con la pava es problema de lo ocasiona el hombre. Si pueden verificar ahí, la metapoblación norte y la metapoblación sur está cortada por la carretera interoceánica, Olmos Corral Quemado. Entonces, ¿qué pasó? Toda la pava estaba distribuida normalmente, sí, y el hombre hizo una carretera, la cortó, entonces se formaron dos metapoblaciones que no es posible que se crucen entre ellas. No se puede hacer que haya problemas de endogamia, que se crucen entre hermanos. Entonces eso hay que evitar, hay que hacer un corredor para evitar que eso suceda y que la pava tenga más problemas de los que ya tiene, ¿no? Y yo estudié estos animales en varias partes de Sudamérica. Todas las pavas de los cracios he tenido la suerte de trabajar en Sudamérica en varios sitios. Y yo soy el único que hice las evaluaciones de campo de esta especie, las evaluaciones más completas. Encontramos, fíjense, en el año 1990 ya yo encontré 250 pavas. Estamos año 2014 y esa cantidad no varía. Entonces, 30 años después de trabajo, eso no es posible que no esté cambiando. Eso quiere decir que las pavas están desapareciendo en algunos lados, a pesar del trabajo, el esfuerzo, el tiempo y el dinero invertido. Eso no debe pasar. Debemos ver qué está sucediendo. Lo que pasa es que el cambio climático ha hecho que el bosque esté perdiendo más rápidamente su capacidad de carga, y además la presión de la gente ya está ocupando todo ese sitio, y hay proyectos como un megaproyecto Olmos que está haciendo, ha creado un cuerpo de agua inmenso que está haciendo que la naturaleza del hábitat esté cambiando, de bosque seco se va a convertir en bosque húmedo, y no se ha hecho estudio de impacto ambiental. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de errores son los que debemos evitar, y ese tipo de errores pueden replicarse en algunos otros sitios. Como le digo, yo estudié las pavas en estado silvestre mucho tiempo, después ya, previo a las reintroducciones que vamos a explicar un poco, yo decidí hacer un trabajo de manejo en cautiverio, ¿no? Comenzamos desde cero, incluso tengo el diseño de las jaulas, el tamaño adecuado de los nidos, cómo deben ser, cuánto debe comer cada pava cada día. Yo calculé que era 80 gramos de comida especial que preparamos por cada individuo, una ración diferente cuando es polluelo, cuando está en época de reproducción. Todos esos parámetros están hechos. Ustedes pueden ver ahí en la parte izquierda un nido hecho con una malla metálica y solo tiene 2 huevos. Este es uno de los problemas que tiene la pava, puesto que estos animales son de larga vida, y hay una ley en la biología que si el animal tiene más larga vida, se reproduce menos. Entonces estas pavas, yo tengo pavas de 25 años que todavía son hembras fértiles y todavía tienen cría, pero lo malo es que ellas se reproducen a partir del 3er año de vida. Antes que eso no ponen huevos, solo ponen huevos una vez al año
y encima hay muchos depredadores, entonces hay mucha depredación, por eso es tan difícil que se reproduzcan. Son animales muy territoriales y muy difíciles de reproducir. Yo he criado gorila de la niebla, he criado muchas cosas, y este es uno de los animales más raros que se ha podido reproducir. Nadie más en el mundo ha reproducido. Yo tuve que ir a Holanda y reproduje unas cuantas que están en Europa, ¿no? Ustedes pueden ver ahí los polluelos, la pava con su polluelo, cuatro polluelitos, y ahí donde dice doble impronta, hay un señor, no es una pava más, eso soy yo por si acaso, y esos los 4 pollitos, dice doble impronta, porque tuvimos que hacer un proceso de doble impronta. Eso quiere decir que acostumbramos a los animales a que se acostumbren a la gente para poder reintroducirlos, y además eran criados con sus padres para que tengan el comportamiento propio de pavas. Esa es la mejor manera para hacer la reintroducción, ¿no? Desarrollamos también métodos para cómo iban crecimiento, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esto es lo importante, porque esto es lo que viene para ustedes, el turismo, que es lo que se va a hacer después con esto, ¿no? Las reintroducciones, hubo 2 lugares de reintroducciones. La zona de Chaparrí, que es una reserva privada. Se desarrollaron métodos de liberación y ustedes pueden ver ahí cuántos animales se reintrodujeron, ¿no? En el año de 2000 a 2006 se reintrodujeron 66 ejemplares. La mayoría, mitad y mitad, eran 33 machos, 33 hembras. De esos sobrevivieron 44. Y ahora el Chaparrí, que no tenía pavas, ahora el último censo arrojó 80 y tantas pavas. Y ahora Chaparrí y toda la comunidad de esa zona vive de la reproducción, vive del turismo y vive de todos los negocios colaterales que se han generado con la asistencia de turistas por ver precisamente la pava blanca, ¿no? Entonces eso quiere decir que mi trabajo no fue en vano, por lo menos ya bastante rédito se está dando, ¿no? Otra zona de las reintroducciones es la Equipampa. Una de las características extrañas que puede pasar también, creo que en sus países, la Equipampa es un refugio de vida silvestre, pero es un área natural protegida por el Estado. El Estado en el Perú da las leyes muy bonitas, da muchas reglas, pero no coloca un sol. ¿Qué hacemos si pones un área protegida, pero no tiene ni guardaparques? Entonces no tiene sentido. De todas maneras, nosotros decidimos también reintroducir ahí 7 aliblancas, ¿no? Que sí se reprodujeron. La tercera reintroducción son la Equipampa y Chaparrí. Para ubicarnos, ustedes pueden ver ahí Lambayeque, Perú, Lambayeque, y ahí está Refugio de Vida Silvestre de la Equipampa y Reserva Ecológica de Chaparrí. Entre una y otra hay 50 kilómetros, y las pavas de la Equipampa no pueden cruzarse con la de Chaparrí porque no hay bosque que pueda conducirlas, no hay un corredor que las conduzca y pueda hacer. Entonces, nuestro trabajo siguiente va a ser hacer un corredor a todo lo largo del área de conservación para poder hacer que las pavas haya en más cantidad que ahora, ¿no? Los antecedentes, por ejemplo, la Equipampa, aquí vamos a ver, ¿no? Es el área del Estado, como decía. El año de creación es 1982. Ya en 1982 yo tenía ya ejemplares para reintroducir. Presenté un expediente al Estado y el Estado dijo, no hay que hacer nada porque todavía no sabemos mucho qué hacer. Bueno, Chaparrí se formó, es un sitio donde no había pavas antes, pero las condiciones del bosque y el convencimiento mismo de toda la gente, de toda la comunidad que se convenció para que todo su territorio se convierta en un área natural protegida, hizo que esa fuera la primera área de conservación privada que se creó en el Perú. Entonces decidimos reintroducir ahí, previo a estudios de impacto ambiental, previo a estudios de concientización a la gente y previos proyectos de reforestación para que las pavas tengan de qué alimentarse y dónde anidar, ¿no? Entonces, esa es una de las características importantes. Chaparrí, por ejemplo, su extensión se creó con 13.100 hectáreas. Como no se hizo nada, los campesinos invadieron y tuvo que ser recortado 8.328, pero ese es del Estado. En cambio, Chaparrí se creó con 34.402 hectáreas. O sea, la comunidad
cedió el 86% de su territorio, apostó por conservación. Ahora es un éxito porque ahora están ganando miles de soles con este tipo de decisión, ¿no? Es muy importante. La Quipampa tenía ese hábitat natural de aliblanca, como les decía. Chaparrí no tenía pavas aliblancas. Los objetivos. Según la ley, la Quipampa tiene por objetivo conservar una muestra representativa del bosque seco del noroeste, que sirve como hábitat de pava aliblanca, oso de anteojos y otras especies. Y su objetivo principal sería realizar investigación científica y o tecnológica del comportamiento, manejo, reproducción en cautiverio y repoblamiento de la pava aliblanca y otras especies. Lamentablemente yo he presentado varios proyectos. Me hubiera gustado que se hubiera quedado el señor de Cernán aquí, porque ellos tienen del dinero y tienen la potestad y tienen la obligación de hacer cumplir lo que ellos han dicho que para qué la crearon. Pero hasta ahora no manejan una sola pava aliblanca, no tienen un criadero ahí y las pavas ahí están sin manejo y no se está cumpliendo lo que hacen, ¿no? En cambio Chaparrí se creó ya con la idea de que sí había pavas aliblancas y ellos se crearon convencidos con nosotros de que de eso iban a vivir. Entonces, ¿cuál fue su propuesta? Expandir la propuesta de turismo rural comunitario orientada al ecoturismo. O sea, ellos nacieron ya pensando en ecoturismo como una alternativa socioeconómica y cultural, propiciando una gestión sostenible de recursos naturales y preservando especies en vía de extinción. Las características de la Quipampa. En la Quipampa tienen problemas porque esa zona es ganadera. Entonces la gente suelta su ganado y lo deja a su libre albedrío y cada 6 meses va y lo vacuna y después pero no hace ningún tipo de manejo. Como es una zona seca y cada vez está más seca, cada vez llueve menos, los mismos comuneros se han organizado, están pidiéndole al Cernán que les den clases. Entonces yo he ido también para asesorarlos. Estamos haciendo ya identificación de aves, rutas. Existe otra pava que es tan rara, existe la ruta del oso de anteojos, existe la ruta del colibrí, existen varias rutas que estamos implementando. Ya la Quipampa se dio cuenta de que puede mejorar la calidad de vida de sus habitantes, como lo hizo Chaparrí del comienzo. Chaparrí sí vive ya de esto y toda la comunidad, como le digo, adaptó sus esfuerzos para cooperar con la empresa privada. Buscamos un convenio con una cervecería, Bacus, que es la cervecería más grande que hay en el Perú. Ellos pusieron los fondos iniciales. Se buscó convenios también con entidades gubernamentales y ahora el turismo es su principal fuente económica. De eso viven muchas familias. Los beneficios de la reintroducción. La Quipampa, como le digo, tiene más ventaja que Chaparrí, a pesar de que el Estado no está invirtiendo. No existe una política de Estado para manejar los recursos naturales de esta naturaleza. El Estado solo ve recursos naturales aquí cuando hay recursos naturales que es el petróleo que les va a dar plata, pero cuando tiene que ponerlo, ahí ya no dice nada, ¿no? Yo creo que eso pasa en todos los países sudamericanos. Chaparrí, en cambio, las pavas aliblancas que habitan ahí son producto de las reintroducciones y la población es tan significativa que ha causado un impacto altamente positivo para los réditos turísticos. Ahora, por este éxito, como ya están viniendo mucha gente para ver, de todas partes del mundo, para ver las pavas aliblancas que hay en Chaparrí, tienen un hospedaje, huerta perdida, si no me equivoco que se llama, cobran $80 por noche y tienen ya por lo menos 6 meses adelantados ya de reservas. Entonces ahora ahí están incursionando para trabajar con otros animales, con el oso de anteojos, con el cóndor andino, con camellos sudamericanos. Se están haciendo reintroducciones, porque antes todas esas especies se habían ahí. Entonces eso ha sido un éxito. Los impactos del turismo. En la Quipampa, gracias a las reintroducciones de la pava, la actividad turística sí se ha incrementado. Se ha establecido toda una industria alrededor de la pava. Ahora se está haciendo ya talleres, se hace peluches, se hace avistamiento de aves, tours especiales para las pavas, ¿no? Guiados, hospedajes, pero aún no están del todo organizados porque dependen aún del Estado, ¿no? No pueden tomar decisiones propias sin que el Estado les dé autorización. En cambio, Chaparrí, desde su creación se formó una asociación de conservación con guías turísticos, ¿no? Acoturus. Al tiempo han desarrollado toda una gama de servicios. Ahora incluso tienen 16 cámaras trampa que están
estudiando continuamente las especies que llegan ahí. Se han descubierto así especies nuevas que no se sabía que estaban en la costa. Y hacen talleres de gastronomía, de turismo, hacen talleres de peluches, hacen pavas de peluche, osos de anteojos en peluche. Ustedes ven ahí unas fotos del oso de anteojo y de la pava. Ese es un dulce muy importante, el quincón, es del norte peruano, es un producto muy exportable, y ya ellos están haciendo un convenio. Entonces, si uno compra ese quincón, parte de esos fondos van a conservación de la pava, ¿no? Eso es interesante hacerlo. Entonces, el turismo es una herramienta importante, porque todo eso se genera gracias a los turistas que están yendo, ¿no? Aquí en este cuadrito podemos ver una estrategia para conservación de la pava boliviana. Es una creación que yo creo que puede explicar mucho lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, Chaparrí, ¿qué hizo? Se planificó la planificación de uso público para turismo. Entonces, esa planificación de uso público para turismo tiene que ver con la capacidad de manejo del sitio y de la especie, que ya existía, y yo se las dije. Entonces, a raíz de eso ingresa dinero para conservación del sitio. Se planifica el desarrollo de empresas ecoturísticas. ¿Eso qué obliga? Ingresa dinero para conservación del sitio, ingresa dinero para los habitantes locales, y además se crea una conciencia a favor de la naturaleza, y se eleva la autoestima, ¿no? Se crea una conciencia de orgullo, porque ya los habitantes se identifican con la pava y apuestan por ella, y ya se sienten orgullosos de que todo el mundo viene a verla, su pava, que antes muchos de estos cazadores, o muchos de estos pobladores han sido cazadores. Yo conozco a uno que había cazado 100 pavas en Levancas desde que era pequeño, y ahora tiene 70 años, ahora es el cazador y el defensor número 1 de las pavas. Él conoce dónde están los nidos y todo, y eso es muy interesante cómo ha sido ese proceso tan largo, ¿no? Entonces, todo esto desemboca en que las amenazas que hay sobre la pava, que es la tala indiscriminada y la cacería, se eliminan, porque ya ellos ven que el bosque les está redituando, les está dando de comer, y está facilitando mucho del dinero que entra. Se ha creado colegios, se ha hecho talleres, y hay jóvenes que están haciendo tesis y ya son universitarios. Entonces han progresado en su vida, ¿no? Entonces, todo esto provoca que haya ingresos para el sitio, y nos conlleva a que la biodiversidad y la especie protegida también se proteja el ecosistema. Ese es un cuadrito que es el resumen de lo que se hizo con Chaparrí, ¿no? Aquí Chaparrí, ustedes pueden ver una foto hay una pava ahí aliblanca, y los observadores de aves que están mencionando, ya están viniendo muchos. Hace 2 semanas vinieron de Inglaterra, han venido como 18, y vino una señora de 86 años, que es la que ha visto más aves a lo largo de su historia, tiene mucho dinero. Entonces vio la pava aliblanca y dio $1000 de recompensa, o de premio, porque había tenido el placer de ver esa pava. Y el promedio de cada birdwatch que viene ahí es $500 por día. Entonces es un punto importante, eso habría que reforzarlo. La Quipampa ya recién, al ver que todo esto, el éxito del Chaparrí, ya está haciéndolo también. Tienen unas fotos aquí, ven, como es más alto, ven a la pava blanca volando. Tienen unas cataratas que puede crearse, incluso los peces nativos y todo ese tipo de cosas, pueden hacerse muchas cosas. Las conclusiones. Vemos que las reintroducciones han impulsado el turismo en ambas zonas. El turismo ha resultado ser una buena herramienta que, articulada con la conservación, actúa como generador de ingresos económicos y brinda oportunidades para la participación privada en conjunto con la sociedad. Esto tiene mucho que ver con lo que se veía ayer con la cuestión de arqueología. La arqueología ahora también está haciendo sinergias con la conservación, y resulta ser que al final todo en este mundo globalizado está siendo un conjunto de armonioso, y entonces hay que hacer proyectos multidisciplinarios. El turismo, yo digo que permite, o por lo menos incentiva, la salvación de una especie en particular en este caso. El hecho de que los turistas vayan nos da ingreso para poder
proteger el ave y poder proteger el hábitat. El éxito de las reintroducciones de la pava blanca es una feliz coincidencia de esfuerzos personales e institucionales que nos debe dejar lecciones aprendidas, y lo principal que debemos sacar en conclusión es que todo esto debemos planificarlo, no esperar que nuevamente hayan 5 o 6 personas o 5 o 6 instituciones que se interesen de hacer todo el proceso. Aquí está aprendido, aquí habría que aprovecharlo, ¿no? En conclusiones, un poquito más de conclusiones. El manejo en cautiverio y la posterior reintroducción ha probado ser una experiencia exitosa de la que podemos rescatar lecciones aprendidas que deben ser necesariamente replicadas. Esto no solo es válido para Perú, es válido para toda Sudamérica. Los crácidos de la familia Crassidae, que pertenece a la pava, están en todo Sudamérica. Y aquí un detalle que me gusta la frase: la biodiversidad y la sociedad como beneficiarios, la conservación como meta y el turismo como herramienta para dar sostenibilidad a las áreas protegidas privadas o estatales, funciona y funciona muy bien. Aquí podemos ver 2 ejemplos exitosos y sostenibles, uno estatal y otro privado en el Perú. Entonces, nosotros debemos afianzar estas experiencias, consolidándolas como modelos a replicar en materia organizacional y viabilidad financiera, ya que ya se probó que sí es sostenible en el tiempo y sí da dinero. Hay mucha creatividad, emprendimiento e innovación para el aprovechamiento de oportunidades. Esta experiencia, como vengo repitiendo y vengo recalcando, debería replicarse en todo el Perú. Queda demostrado que la conservación, de la mano con el turismo, con participación de entidades privadas y una participación más activa del Estado, traen como resultado la preservación de especies y la atracción de nuevas fuentes de ingresos con altísimo potencial de explotación turística. Esto es una de las cosas que no debe pasar. Ustedes pueden ver ahí 4 personas y una pava blanca muerta. Eso sucedió en febrero del año 2013. Existe una ley que sanciona con cárcel, que sanciona de 1000 maneras, una ley muy bonita pero que no se cumple. El señor que sostiene la pava es un ingeniero agrónomo que trabaja para el Ministerio de Agricultura y nunca le hicieron nada, no pasó nada. Entonces eso es algo que no debería pasar. Antes de eso, yo quisiera decirles, por ejemplo, en Bolivia existe el Pauce unicornis, que tiene todas estas características. Yo creo que existen 200, no existen más, y tiene todas las características para convertirse en una especie indicadora, una especie clave para manejar proyectos de esta naturaleza. En México creo que está el pavón, México y Guatemala. Yo me fui una vez a Guatemala a los volcanes, Atitlán creo que se llama, uno de ellos, Atitlán. Bueno, ahí fui el pavo de cacho, el Euryphastus derbianus, y lo estudié ahí, una zona de muy difícil acceso, y lo trabajan muy bien. En México trabajé en Puebla, si no me equivoco, tienen African Safari, ahí lo crían en cautiverio muy bien. Ecuador tiene la Hortalis erythrótela, que la comparte con Perú, es una buena especie indicadora para este tipo de cosas. De Argentina han venido y han tomado mi criadero, han tomado fotos, han tomado toda la rutina y se la han llevado para aplicar en una reintroducción en la delta del río Paraná, ¿no? En Brasil existe una especie, el Motum caballo, puede ser, que es Mitu. Es una especie que ya no existe más en la naturaleza, solo lo tienen 2 criaderos. Hay 110, habían 35 especímenes, ahora hay 110, y próximamente me han invitado a hacer un trabajo para reintroducir este tipo con este tipo de trabajo, ¿no? Les agradezco su atención.